Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos este resultado, lo vamos a igualar a cero la primera derivada. Y la gran pregunta es, ¿por qué igualamos a cero la primera derivada? Porque nosotros estamos buscando rectas horizontales. ¿Y por qué rectas horizontales? Porque en las rectas horizontales existen los máximos y los mínimos de alguna función, ¿sí? Para que se entienda. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a esta función, a nosotros lo que nos sirve son rectas horizontales, rectas tangentes, pero horizontales. ¿Por qué? Porque es ahí donde existe presencia de máximos o de mínimos. Esa es la justificación. Porque a veces uno se pregunta, bueno, o dice lo siguiente, y si ella me dijo que siempre la primera derivada tiene que igualar a cero para encontrar los puntos críticos, y listo, pero no sé por qué. Es lo que he escuchado en algún momento. Y bueno, si la primera derivada la igualas a 4, a 5 o a -6, a -7, no te sirve de nada porque estarías calculando estas rectas que están acá. Y esas rectas que están acá no te dan ninguna información porque mira, este punto no es ni máximo ni mínimo. Lo mismo ocurre con este otro punto y así sucesivamente. Es por esa razón que nosotros siempre igualamos a cero porque es ahí donde hay presencia de máximos o de mínimos. Y creo que el gráfico habla por sí solo. Bien, entonces ahora vamos a igualar a cero la primera derivada. Es por eso que se les pide a ustedes que expresen en su mínima expresión. F' de x es igual a cero. Esto es e elevado a la 2x más 1 por 2x más 5. Es el mismo resultado que llegó su compañero, ¿sí? Ahora, recordemos, cuando nosotros tenemos un producto, ¿sí? Cuando tenemos un producto, ¿qué nos dice la matemática? Trabajas por separado y a cada factor lo igualas a cero. Acá despejas la x, nos resultó que x es igual a -5/2. Es un punto crítico, ¿sí? Este es un punto crítico. Acá no hay nada que resolver porque esto es algo absurdo. Existen muchas justificaciones para esta parte del ejercicio. Si no me equivoco, este tema lo vieron con Vivi, si no me equivoco. Bueno, esto es absurdo, puedes escribirlo como absurdo o falso. ¿Por qué absurdo? Porque recordemos la definición de función exponencial. Recuerden, e elevado a un número nunca va a ser igual a cero por el gráfico. Si no lo recuerdan, vean la definición de función exponencial. Esto nunca va a ser cero. Bien, porque la cita horizontal es i igual a cero. Esa es la justificación. Ahora, vamos, digamos, por esta parte, ¿sí? X es igual a -5/2. Este es un punto crítico. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los candidatos a ser máximos o mínimos de la función original. Recuerden, ¿qué es un punto crítico? Son los candidatos a ser mínimo o máximo de la función original. Nosotros sabemos que -5/2 es una raíz de la derivada. Sí, pero eso a nosotros no nos interesa. Nosotros queremos saber todo con respecto a la función original. Lo que pasa es que la derivada es un intermediario para llegar a, digamos, a la solución. Entonces, recordemos, este es un punto crítico, es decir, es un candidato a ser máximo o mínimo de esta función original. Bien, por eso se le llama punto crítico. Bien, una vez que ustedes tienen o que han encontrado el punto crítico, en este caso es 1 porque pueden ser más, puede ser 2, 3, 4, etcétera. Construís una recta, no sé si ustedes lo vieron con un cuadro, es lo mismo, ¿sí? Lo vimos con un Sí, cuadro, sí. sí. Ok, gracias. Entonces, acá me están informando que lo resolvieron con un cuadro. Perfecto, lo pueden resolver de esa manera, pero yo tengo otra costumbre. Voy a construir una recta numérica.
más infinito y menos infinito. En la parte inferior voy a buscar el signo SGN, que significa signo de la derivada. Y arriba voy a plasmar el comportamiento de f. Y ubicas el punto crítico, menos 5 medios, en este caso. Bien. Es fundamental que ustedes calculen el dominio de la función original, ¿sí? Y de la derivada, pero bueno, en este caso de los dos en sí. Acá no hay ningún problema porque son todos los reales. Pero ¿qué ocurre si son todos los reales menos el 1, menos el 2? Entonces, a ver, suponete que el dominio en este ejercicio fuera los reales menos el 10, ¿sí? Supongamos, entonces, reales menos el 10. Entonces, si nosotros estamos excluyendo al número 10 del dominio, acá también lo escribís un 10 y puedes agregarlo con un círculo sin pintar, etcétera, ¿sí? Como para considerarlo, digamos que no está dentro del dominio. Bien. Ahora, utilizás el teorema de Bolzano. No se equivoquen, porque muchos lo mencionan, Bolsonaro. Recuerdo que cuando existía exámenes orales, muchos lo mencionaban como Bolsonaro y bueno, eso no era una respuesta correcta. Es Bolzano, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice Bolzano? Consideras la derivada, ¿sí? Y como acá tenés dos intervalos, bueno, vas buscando un valor en cada intervalo, menos los extremos. Por ejemplo, acá no puedes seleccionar ni el menos 5 medios. Si no me equivoco, menos 5 medios es 2,5, si no me equivoco. Sí, menos 2,5. Esto aproximadamente es menos 2,5. Bueno, este valor ni este valor, bueno, este es un infinito, pero son extremos, no lo puedes considerar en Bolzano. Como esto vale aproximadamente menos 2,5, puedes considerar un valor de menos 3, ¿sí? Ahora, también tenés que considerar un valor de este otro intervalo. En este caso voy a considerar el 0. Me parece que es el más fácil, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a calcular. Pero acá quiero detenerme un momento y explicar lo siguiente. Cuando ustedes están en el examen, probablemente en el segundo parcial no lo necesiten porque tienen las 24 horas, pero en el examen final presencial el tiempo es oro. Entonces, eh, por ejemplo acá, lo tenemos factorizado, ¿sí? Cuando ustedes tengan una E de por medio, como que siempre se va a poder factorizar. Y esa E como que al final siempre va a ser algo absurdo, etcétera, ¿no? Lo que vimos en la hoja anterior. Acá, cuando ustedes tengan la E, que es la costumbre que nosotros tenemos de poner ejercicios con E, porque la mayoría se confunde, ¿sí? Todo esto que está acá, vos sabes que por definición es positivo. Siempre es positivo. E elevado a un número, siempre es positivo. Ojo, acá el E es positivo, ¿eh? Acá afuera no hay ni un menos, nada de eso. E elevado a cualquier número o a cualquier función, siempre es positivo. Siempre. Entonces, esto es algo que ustedes, digamos, lo deben considerar desde un inicio. Es decir, cuando vas a hacer el cálculo, escribís directo el signo más. Porque si todo esto ingresas a la calculadora, estás perdiendo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que debo calcular? Lo siguiente, 2 por menos 3 más 5. Listo. Lo mismo haces acá. Siempre es positivo, este que está acá. Y lo multiplicas 2 por 0 más 5. Entonces, observen el tiempo que ustedes van a ganar. En este caso, acá tenés e elevado a 2x más 1, pero podés tener e elevado a la x al cubo más 7x al cuadrado más 6x menos 5. Ponele. Entonces, ingresar todo eso en la calculadora es perder tiempo, ¿sí? Siempre tengan presente eso. Entonces, acá vamos a calcular y acá también. Acá nos va a resultar menos 6 más 5 menos 1. Acá nos va a resultar 5.
Los valores en sí no nos interesa, porque a Bolzano lo que le interesa es el signo. Esto es negativo, bueno, escribís acá un negativo. Este es un positivo, escribís acá un positivo. ¿Qué significa? Que en este intervalo la función, ¿qué comportamiento tiene? Decreciente. Esta función tiene un comportamiento creciente. Entonces, este punto, menos 2,5, por lógica va a ser un mínimo. Lo voy a escribir con una letra M minúscula de mínimo, ¿sí? M de mínimo, una letra minúscula. Bien, este es el mínimo. Listo, y tenemos resuelto el ejercicio. ¿Qué nos piden? El intervalo donde crece. Veamos el intervalo donde crece la función. Intervalo donde crece, en los exámenes les puede aparecer y con una C como superíndice, o les puede aparecer esta otra expresión, y una flecha. Cualquiera de esas dos les tiene que aparecer, es lo mismo. Entonces, el intervalo donde crece es, según este gráfico, desde menos 5 medios hasta más infinito. Mira, está creciendo. Ahora, el intervalo donde decrece la función original, cualquiera de estos dos les puede aparecer en los exámenes, es desde menos infinito hasta menos 5 medios. Ahora, ¿cuál es el máximo? No tiene máximo. En este caso es el conjunto vacío porque no tiene máximo. Lo único que tiene es mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es x igual a menos 5 medios. Tengan cuidado con lo siguiente. No siempre tiene que existir máximos y mínimos. Por ejemplo, acá no existe máximo, pero existe mínimo. Pero existe ejercicios donde no vas a encontrar ni máximo ni mínimo. Es decir, máximo puede ser conjunto vacío y mínimo puede ser conjunto vacío. Y sí, puede ser. Son ejercicios raros. Bien, otra cosa más. En este caso, en el ejercicio únicamente tuvimos un punto crítico. Pero ¿qué ocurre si en algún ejercicio vos tenés dos puntos críticos? Eso no significa que uno de ellos va a ser máximo y otro mínimo. No. Puede ocurrir que los dos puntos críticos sean máximos o los dos sean mínimos o que los dos sean ninguno. O sea, que no sea ni máximo ni mínimo. Eso puede ocurrir, ¿eh? Tengan presente eso. Bien, y de esa forma tenemos resuelto el ejercicio número 2. Vamos ahora a integrales, ejercicio número 3. Si les falta mucho, saquen una captura mejor y avanzamos. Si no me equivoco, la respuesta es la primera alternativa. Si no les dio la primera alternativa, eh, bueno, espero que hayan visto dónde estuvo su error, ¿sí? O lo que les faltó considerar para poder resolver el ejercicio. Ahora sí, vamos a integrales. Ejercicio número 3. Nos piden calcular la siguiente integral. Integral de coseno de la raíz cuadrada de 8x más 1. Todo esto dividido por raíz cuadrada 8x más 1. Por el seno de la raíz cuadrada de 8x más 1. Todo esto multiplicado por el diferencial. Recuerden que el diferencial siempre está multiplicando al numerador. Recuerden eso, ¿sí? Como les mencioné en la clase anterior, si el diferencial te aparece en el denominador, es un error de tipeo, es decir, sí o sí tiene que estar siempre arriba, ¿sí? Lo ubicas arriba y listo. Bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿será sustitución por partes? Bueno, vamos a usar un poco, digamos, la experiencia, ¿no? En primer caso, a ver, si a mí me dan este tipo de integral para calcular, sospecho que es por sustitución. ¿Y por qué sospecho que sea por sustitución? Porque tengo una división. Recuerden, si ustedes tienen una división,
lo más probable es que sea por sustitución. Lo más probable, ¿sí? Porque existen ejercicios que son divisiones y se resuelven integrales por partes. Pero bueno, entonces, estoy sospechando que esto es sustitución porque es una división. Bien, esa es una pista. ¿Cuál sería la otra pista? Las funciones. Mira, el numerador y el denominador. Arriba es coseno y abajo seno, como que están involucrados. ¿A qué me refiero que están involucrados? Porque la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. O sea, como que están, hay un vínculo, ¿sí? Creo que hasta ahí todos y todas están de acuerdo. Y otra cosa más, te aparece la multiplicación del argumento. O sea, como que la señal es clara que es por sustitución acá, ¿sí? Porque si tenés que seleccionar que U es el seno, vas a tener que derivar el argumento. Y si derivas una raíz, recordemos regla de cadena. Si nosotros tenemos una raíz y derivas una raíz, vas a obtener una nueva raíz. Y mira, nuevamente tienes acá otra raíz. O sea, como que son señales, ¿sí? Es algo que si ustedes a estas alturas practicaron los ejercicios que vimos en integrales, van a entender, ¿sí? Y es la manera que uno ve el ejercicio y dice, no, este ejercicio tiene que ser por sustitución. No, no me parece que es por partes. Bien, entonces, veamos quién es U. En este caso, U va a ser la función seno de la raíz cuadrada de 8x más 1. Derivadas en ambos miembros. Recordemos la derivada de seno de U, regla de la cadena. Esto es derivada del argumento. Tiene que tener su fórmula a mano. Por el coseno de U. Y todo esto multiplicado por el diferencial de X. Mira, el coseno de la raíz cuadrada de 8x más 1 multiplicado por el diferencial nos aparece arriba. Lo que no aparece es esto que está acá. Pero este que está acá, aún falta derivar. Du es igual. Regla de la cadena. Esto es igual la derivada de la cantidad subradical dividido por 2 por la raíz cuadrada de 8x más 1. Y a todo esto lo multiplicas por el coseno de la raíz cuadrada de 8x más 1. Revisen regla de la cadena con raíces, ¿sí? Esas fórmulas. Bien, regla de la suma. Du es igual. La derivada de 8x más 1 es 8. Todo esto dividido por 2 por la raíz de 8x más 1, la raíz cuadrada de 8x más 1, por el coseno de la raíz cuadrada de 8x más 1. Todo esto lo multiplicas por el diferencial. Mira, te está quedando lo mismo. He considerado que U es seno, entonces cubrís todo esto. Y les tiene que aparecer coseno de raíz cuadrada de 8x más 1 por el diferencial dividido por la raíz cuadrada de 8x más 1. Mira, si nos aparece. Coseno está arriba por el diferencial. Y en el denominador tener la raíz cuadrada de 8x más 1. Lo que nosotros no tenemos es el 8 y el 2, pero lo podés simplificar. Mitad 1, mitad 4. Y este 4 que está multiplicando lo pasas a dividir. Nos queda lo siguiente. Du dividido por 4 es igual coseno de la raíz cuadrada de 8x más 1. Todo esto multiplicado por el diferencial de x dividido por la raíz cuadrada de 8x más 1. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es lo siguiente. Este 4 que está multiplicando va a pasar al primer miembro a dividir.
Esta es una forma de resolverlo. Creo que con Vivi lo vieron otra forma, el método de sustitución. Creo que eh, como que les aparece, si no me equivoco, parte de una división, ¿no? De U dividido por DX, etcétera. Bueno, ustedes deciden si lo resuelven por el método que ella les explicó o por el método que yo les estoy explicando. Van a llegar a lo mismo, por eso no hay problema. Ahora haces la sustitución integral, ¿sí? Coseno de raíz de 8x más 1 por el diferencial dividido por raíz de 8x más 1 es du sobre 4. Ahora, acordate que todo esto está multiplicado por el seno, ¿sí? Y seno de la raíz cuadrada de 8x más 1 es u, es lo que hemos considerado. Entonces, agregas acá el u. El 4 es una constante, lo ubicas fuera de la integral. Ahora, bien, recordemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos u, x o cualquier otra letra, si el exponente de esta variable, que en este caso es u, es 1, entonces siempre se queda en el denominador. Nunca lo vas a ubicar en el numerador, ¿sí? Siempre se queda en el denominador. Un cuarto. Y esto que está acá es una integral inmediata. Es igual a logaritmo natural de módulo de u más una constante. Bien. Ahora volvés a la variable original. Esto es un cuarto por el logaritmo natural de módulo de u. En este caso, u es seno de la raíz cuadrada de 8x más 1 más una constante. Y tenemos resuelto el ejercicio. Un cuarto por el logaritmo natural de seno de raíz cuadrada de 8x más 1 más una constante. Veamos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la tercera opción. Nos faltaría resolver el último ejercicio, que es área encerrada. En este caso, como nos mencionan área encerrada, sabemos que vamos a estar frente a una integral definida. Y recordemos, en una integral definida siempre vamos a utilizar la regla de Barrow. Vamos al ejercicio número 4. Bien, tenemos una consulta, voy a revisar el chat. No entiendo por qué se convirtió en un logaritmo natural. Por fórmula. Lo que ocurre es que es una integral inmediata. La fórmula es la siguiente. Integral de diferencial de x sobre x, no recuerdo qué número es, pero si vos tenés la integral de diferencial de x dividido por x, esto es igual al logaritmo natural de módulo de x más una constante. Es una integral por tabla. Esta es la respuesta. De nada. Vamos al último ejercicio. Con esto cerramos la clase. Ejercicio número 4. Me queda 10 minutos. Vamos a ver si me alcanzan con estos 10 minutos. Si no, preparamos un enlace más. Nos piden calcular el área encerrada entre las siguientes funciones. F de x es igual a 1 sobre x. Nos dan otra función. G de x es igual a menos 1. Y nos informa que x es igual a menos 4. Este tema lo vieron con Vivi. Ustedes lo pueden resolver por el método gráfico o por el método analítico. No voy a utilizar el método gráfico porque el 99% de alumnos siempre opta por el método analítico. Así que el método gráfico se lo dejo como tarea para ustedes.
pueden utilizar GeoGebra. Primero grafíquenlo ustedes por su cuenta y luego lo corroboran con GeoGebra y ven si van bien o no. Pero quiero hacer una aclaración por las dudas, ¿sí? Existe ejercicios de área encerrada donde son un poco confusos para saber cuáles son los intervalos que yo tengo que considerar, para saber cuál es el techo y cuál es el piso. Es por eso que como algunos ejercicios son confusos, por ahí conviene graficar. Es decir, ¿cuál es más conveniente? ¿Utilizar el método gráfico o el método analítico? Lo que conviene es el método gráfico, porque hay docentes que no te enseñan el método analítico, están en contra del método analítico. Algunos docentes dicen, tiene que ser sí o sí método gráfico, porque es más seguro, es 100% seguro, y eso es cierto. Pero a veces a nosotros nos cuesta graficar, ¿sí? Es por eso que optamos por el método analítico. Por esa razón, si ustedes están en el examen y están un poco confusos, no encuentran en sí el intervalo o les aparecen cosas extrañas, bueno, hagan el gráfico y de esa manera, digamos, te sacas la duda. Vamos por el método analítico. Ustedes intenten por el método gráfico y después lo corroboran con GeoGebra. Así se dan cuenta si van bien o no. ¿Sí? Método analítico. ¿Qué nos dice el método analítico? Bueno, primero hay que encontrar el intervalo. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo encontrás el intervalo? Es decir, el límite inferior y el límite superior de la integral definida. Igualando ambas funciones. Entonces, igualas la función f con la función g. Como mínimo te vamos a dar dos funciones, como mínimo. Entonces, ¿cuál es la función f? 1 sobre x es una función homográfica. Esto lo pueden graficar. G de x es una función constante, menos 1. Igualas estos dos y tenés que despejar x. Este menos 1 lo pasas a dividir y esta x lo pasas a multiplicar. ¿Sí? Recuerden que cuando pasas esto a dividir, siempre va a quedar por acá un 1. Siempre. Realmente es menos 1 por 1. Entonces, este 1 multiplicado por x, x. X es igual a menos 1. Cuando nosotros acudimos al método analítico y queremos encontrar el intervalo, es decir, el límite inferior y superior de la integral definida, nos tiene que dar como mínimo dos valores de x. En cambio, cuando yo igualo estas dos funciones, únicamente obtuve un valor de x. Es por esa razón que se te da acá otro valor más. Porque con este valor vos no podés establecer un intervalo. En cambio, acá tenés otro valor. Si ustedes tienen dos valores de x, es porque tenemos un intervalo. Y si vos tenés tres valores de x, porque son dos intervalos y así sucesivamente. Ahora ustedes se preguntarán, pero esa de esta igualdad o de la igualdad de estas dos funciones, ¿cómo te puede aparecer tres valores de x o cuatro valores de x? Y eso puede ocurrir porque te puedo dar funciones polinómicas de grado 3, de grado 4. ¿Sí? O sea, no siempre te va a aparecer un solo valor o dos valores, y depende. Acá me apareció uno porque en sí era una homográfica. Bien, entonces, ¿cuál es el intervalo que nosotros vamos a trabajar? Es desde menos 4 a menos 1. Para construir el intervalo no hay problema porque siempre es de menor a mayor. ¿Sí? Bien, es decir, este va a ser el límite inferior y superior. Después cuando establezca o defina la integral se va a entender mejor. Ahora, consideras un valor de este intervalo, cualquiera, menos los extremos. Puedes considerar el menos 2 y lo evalúas en ambas funciones, f de menos 2 y lo evalúas en g también, en menos 2. Bueno, f y g evaluados en menos 2. Entonces, esto es 1 sobre menos 2, menos un medio. ¿Cuánto vale menos un medio? Menos 0,5. En la función constante no va a cambiar porque es una función constante, ¿sí? Su mismo nombre lo dice. Cualquier valor que vos le des a x, siempre te va a dar menos 1. Entonces, ahora, ¿de qué me sirve hacer todo esto? Es una especie de bolsano. Te sirve para saber cuál es el techo y cuál es el piso. Entonces, ¿cuál va a ser el techo? El techo va a ser el mayor, ¿sí? ¿Quién es el mayor acá? Nosotros sabemos que el mayor es la función f, ¿sí? Porque menos 0,5 es mayor a menos 1.
Entonces, la función f es más grande o es mayor a la función g. Entonces, f es el techo y g va a ser el piso. Entonces, ahora sí, vamos a definir nuestra integral a calcular de área encerrada. La integral de a a b, del límite inferior, desde -4 hasta -1. Es por eso que igualamos ambas funciones para conocer el intervalo, los valores que van acá. Siempre arriba el mayor, abajo el menor. Y la fórmula es techo menos piso. ¿Cuál es el techo? El techo es 1 sobre x. Menos. ¿Cuál es el piso? Es -1. Menos, -1. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aplicas la propiedad distributiva. De -4 a -1, de 1. Mejor acá voy a multiplicar. Luego aplico la propiedad distributiva. Esto es integral de -4 hasta -1, 1 sobre x por el diferencial de x, más la integral de -4 hasta -1 por el diferencial de x. Acá ustedes siempre van a tener que utilizar techo menos piso. Acá les puede aparecer una integral por tabla, o si no les aparece por tabla, de repente ustedes tengan que utilizar distributiva, como en este caso. Mira, con distributiva alcanzó tabla, tabla. O puede ser que les aparezca uno por sustitución o uno por partes, pero les doy un tics. Para este tema de área encerrada, lo más probable es que con distributiva alcanza, porque nosotros no casi establecemos acá sustitución por partes porque les demandaría más tiempo para resolver el ejercicio. Esto es integral de -4 hasta -1, diferencial de x sobre x, más, bueno, esto es una integral por tabla, nos queda, bueno, voy a escribir mejor todo, tabla y tabla. Esto es logaritmo natural de x, más x, y todo esto evaluado desde -4 hasta -1. Aplicas la regla de Barro, primer paréntesis, logaritmo natural de módulo de -1, más -1. Menos por la regla de Barro, logaritmo natural de módulo de -4, más -4. Estoy aplicando la regla de Barro. No se olviden que esto es módulo, ¿sí? Porque no existe el logaritmo natural de -1. Por esa razón, por la fórmula es módulo, es decir, se convierte en logaritmo natural de 1. Porque el módulo que hace convertir en negativo positivo. Más por menos menos. Acá lo mismo, se convierte en 4 positivo. Listo. Todo esto ustedes lo ingresan a la calculadora y si no me equivoco les va a dar como resultado 1,6137. La última opción. Bueno, chicos, nos queda prácticamente un minuto. Damos por concluida la clase. El día jueves van a continuar con más ejercicios para seguir practicando. Conmigo será hasta el próximo lunes. Que tengan muy buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Gracias. gracias, profe.